¿Sabías que podrías caber en un simple cubito de azúcar? ¿Listo para que te explote la mente? Vamos a ello. Un átomo consiste más o menos en 99.999.999.999% en espacio vacío. Si quitas este espacio de todos los átomos de todos los humanos, toda la humanidad cabe en un cubito de azúcar. En cuanto a la materia, todos hemos estado equivocados. Lo que hemos llamado materia es energía, cuya vibración ha sido tan rebajada como para ser perceptible a los sentidos. No hay materia. ¿A que no adivinas quién dijo esto? Te daré unos segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Efectivamente, Albert Einstein, el padre de la relatividad, y el que también se casó con su prima, pero eso es otro tema. Sabemos bien que la física es una ciencia encargada de estudiar y explicar las leyes detrás de los fenómenos naturales, que no modifican la estructura molecular de sus cuerpos. Para ello se enfoca en entender las propiedades de la materia y la energía. Ahora, gracias a dichos esfuerzos, los conocimientos físicos nos han llevado a ver que los átomos de toda la humanidad podrían guardarse en un simple terrón de azúcar. Aunque parezca descabellado y podamos quedar en un principio sintiéndonos como esta persona, la verdad es que la idea de que todos quepamos en un cubito de azúcar no es tan extraña como suena inicialmente. Los átomos son considerados los bloques del universo, ya que se encuentran en todo lo que nos rodea. Así es, desde la servilleta que usamos al almorzar, el árbol de la esquina o el perro del vecino, hasta nosotros mismos. Todos estamos compuestos por átomos. Cada átomo puede tener diferentes composiciones con números variantes de electrones, protones y neutrones. Sin embargo, todos mantienen un estándar en su estructura. Escucha esto, los átomos en tu cuerpo son 99.999.999.999% espacio vacío, y ninguno de estos átomos son los mismos con los que naciste, pero todos se originaron en el centro de una estrella. Pero he aquí la parte interesante, en donde entra este tema de la invisibilidad. Un átomo está compuesto en su núcleo por protones y neutrones, y en su órbita habitan los diminutos electrones. Y lo interesante del caso es la distancia que existe entre los electrones y el núcleo. Para que tengas una idea, si un núcleo de un átomo fuera del tamaño de una pelota de boliche, los electrones estarían flotando en una órbita a una distancia de unos 18 kilómetros. Y no solo eso, sino que un electrón sería del tamaño de la puntita de un alfiler. Y en medio de todo eso, solo existe espacio vacío. Y más asombroso aún, existen distancias similares entre un átomo y otro. ¿Te estás dando cuenta de lo que está sucediendo? En otras palabras, una manera de imaginarnos el universo de los átomos en escala de nosotros los humanos es pensar que existen muchas bolas de boliche flotando en el espacio, a una distancia de unos 50 a 100 kilómetros de distancia, unas de otras, y en el medio de ellas, unos diminutos cabezas de alfileres flotando rápidamente. Si se pueden imaginar eso, entenderán que en la realidad los espacios son tan amplios entre los electrones y el núcleo, y entre un núcleo de un átomo y otro, que en realidad sobre el 99.999.999.999% de todo lo que creemos ver sólido es en realidad transparente, una ilusión. ¿Pero qué me estás contando? ¿El mundo se ha terminado de volver loco? Espera ahí, te explicaré. Pero, ¿y de dónde proviene esa ilusión? ¿Y por qué percibimos el mundo así? Pues la respuesta es bastante sencilla. Evolucionamos así porque esa es una forma óptima de nuestras mentes. Poder manipular el mundo a nuestro alrededor. La razón por la que vemos con nuestros ojos es porque ondas electromagnéticas interactúan en miles de millones de veces por segundo con el material que conforma nuestro ojo. Y gracias a la dualidad de la naturaleza, en donde toda onda es también una serie de partículas, somos capaces de captar esos fotones de luz que rebotan y saltan por todos lados, hasta llegar a nuestros fotosensores en la retina. Cuando ocurre eso, nuestro cerebro capta solamente la gran imagen abstracta que conforma los patrones del mundo, en vez de los pequeños detalles.
en esencia haciendo que el cerebro rellene los espacios de la realidad, ofreciéndonos una visión sólida del mundo. Y si se encontraron esto curioso, espérense ahí. Otro dato curioso es que incluso los colores que percibimos del mundo son totalmente inventados por nuestra mente, ya que los colores tampoco existen, sino que son una herramienta más fabricada por nuestras mentes, para sacarle sentido al mundo. Entonces, ¿me estás diciendo que realmente nunca toqué a mi gato o a ninguna otra cosa? Pues sí, esencialmente. Escucha bien. Cuando abrazas a alguien, lo que sientes no son los átomos que constituyen a esa persona, sino la fuerza electromagnética causada por los electrones de ambos empujando. El tamaño de un átomo depende de la ubicación promedio de sus electrones, es decir, el espacio que hay entre el núcleo y la coraza externa del átomo. Los núcleos suelen ser 100.000 veces más pequeños que los átomos en los que están contenidos. Si el núcleo tuviera el tamaño de un cacahuate, el átomo tendría el tamaño de una cancha de fútbol. Si redujéramos todo ese espacio vacío entre nuestros átomos, cada uno de nosotros encajaría perfectamente en una mota de polvo, y los más de 7.000 millones de seres humanos que habitan en el planeta encajarían en el volumen de un cubito de azúcar. Para hacer más fácil las cosas, podríamos recurrir a la analogía de la licuadora. Cuando ves una licuadora apagada, es fácil darse cuenta que existe un montón de espacio entre cada una de sus aspas. Sin embargo, en el momento en que esa licuadora se enciende a alta velocidad, tenemos la sensación de que las aspas forman un gran disco sólido. Así que no lo olvides, prácticamente todo a nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, estamos constituidos por átomos con grandes espacios aparentemente vacíos. Y no puedes atravesar las paredes por la misma razón que no es una buena idea meter la mano a una licuadora en movimiento. Entonces, ¿es científicamente posible reducir la materia considerando el porcentaje vacío entre los átomos? ¡Claro! No solo es posible, ya se ha hecho. Con las cualificaciones adecuadas de lo que significa vacío en este contexto. En sus estados naturales, las funciones de onda de los electrones se extienden a través de este espacio. Un ejemplo de esto fue dada en la Royal Institution de Londres, donde el conferenciante llamó la atención sobre el tamaño del teatro en el que estaba hablando, y luego una diminuta masa de péndulo suspendida por una rosca en el techo. Explicó que la masa del péndulo no representaba el tamaño del núcleo dentro del átomo del tamaño del teatro. No, era demasiado grande. En vez de eso señaló justo encima de él. Había hecho un nudo en el hilo. Ese representaba el tamaño del núcleo. Deshacer ese porcentaje de espacio vacío ya se ha logrado. Es cierto que por la naturaleza y no todavía por los humanos. El objeto se llama estrella de neutrones. Se obtiene del núcleo de una gran estrella al final de su vida útil. La materia en el núcleo de la estrella es comprimida por la gravedad cuando está cerca al final de su vida y sufre varios procesos casi indescriptiblemente violentos, hasta que se obtiene una masa de nucleones más o menos puros. Algo que es comparable a la densidad de un núcleo atómico, es decir, se obtiene una masa mayor a la de nuestro Sol concentrada en una esfera de unos pocos kilómetros de diámetro. Esas cosas van más allá de lo imaginable. Unas cucharaditas del material de la estrella de neutrones tiene tanta masa como una montaña en la Tierra. Generan campos magnéticos de millones o incluso miles de millones de Tesla. Podemos generar decenas de Tesla en nuestros mejores laboratorios. En términos de fuerza G, la aceleración gravitacional cerca de la superficie de una estrella de neutrones sería de cientos de miles de millones de G. Los humanos mueren con una explosión corta a 100 G, lo que significa que nos despedazaría por completo. Por lo tanto, la eliminación del espacio vacío en los átomos es posible, ya se ha logrado. Estos objetos ni siquiera son tan raros. Hay miles de lugares en nuestra galaxia donde este molesto espacio ha sido eliminado, pero créeme, no querrías vivir allí.